Quiero hablar bajo el tema edificando la iglesia local. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, lo hemos leído y lo hemos recitado muchas veces, hermano. Aunque ese texto habla de un alcance universal para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es un alcance de salvación universal, hermano. Dios ha permitido que usted y yo nazcamos o vengamos a la existencia en esta región del planeta, en nuestro México lindo y querido. Y México, hermanos, se compone con diferentes estados alrededor de toda la república. Y en la misericordia de Dios, Él permitió que usted y yo estuviésemos en el estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali. Y en la ciudad de Mexicali hay muchas iglesias, muchas congregaciones, hermano. Pero Dios le permitió que usted y yo estuviésemos en la congregación de Vida Nueva, aquí en Compuertas. La pregunta es, ¿cuál es nuestro trabajo ahora que estamos aquí en esta congregación? Nuestro trabajo, hermano, es que la iglesia local, aunque la iglesia del Señor es universal, pero donde Dios nos ha puesto aquí en lo local, el trabajo de Dios para con nosotros es que esta iglesia, la cual la conforman hombres y mujeres, pequeños y grandes, sea edificada. Amén. Y de eso es que quiero hablar, y quiero empezar como siempre con una pregunta. Sé que a veces son preguntas muy básicas, son preguntas que a veces dijera usted está de más preguntar, pero es bueno hacerlas, hermano. Quiero preguntar, ¿cuántos aman el lugar donde ustedes se congregan? Yo le dije algo a Lidia cuando nos tocó venirnos para acá de pastores. Le dije, yo literalmente me voy a quitar la camisa de Bellavista y me voy a poner la camisa de Vida Nueva. Y sabe una cosa, he aprendido a amar este lugar. Y no solamente estas cuatro paredes o este terreno, hermano, he aprendido a amarlo a usted, así como yo sé que usted ha aprendido a amarme a mí. Y así como usted espera cosas buenas y mejores de parte mía, yo también espero cosas mejores de parte de usted, hermano. Es recíproco esto, que ambos estemos creciendo. Ahora, hermano, amar la iglesia, el lugar donde nos congregamos, como le decía hace un momento, es más que decir estas cuatro paredes. La pregunta más concreta sería, ¿cuántos aman a su hermano? ¿Cuántos aman a su hermana? Y ya como que la cosa cambia, ¿no? Ya no se trata de paredes y sillas, ya se trata de hombres y mujeres con diferentes temperamentos, diferentes caracteres, con diferentes pensamientos, hermano, y aún así debemos de amarnos, aún así debemos de sobrellevarnos. Y vamos a leer, hermano, el libro de Efesios capítulo 4, vamos a leer a partir del verso 11. Voy a leer este texto base que tengo y yo te voy a pedir me ayuden con las demás citas. Efesios capítulo 4, verso 11. Cuando esté ahí puede decir amén. Dice la escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Note que el apóstol dice hasta que todos, no deja a nadie fuera, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Palabras claves, todos. Palabra clave, en verdad. Palabra clave, en amor. Palabra clave, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí,
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La Biblia nos enseña, hermano, que el resultado del crecimiento no radica en una sola persona. Aunque Dios estableció los 5 ministerios, hermano, esos 5 ministerios están para la perfección de los santos. Y que a su vez venga, hermano, la perfección del cuerpo de Cristo y crezcamos siguiendo la verdad. ¿Está conmigo? Quiero darle rápidamente la definición o lo que significa edificación. Edificar, acción de construir o hacer crecer algo. Sencillo. Yo creo que no tenemos problema con conocer el significado de la palabra edificar. Acción de construir o hacer crecer algo. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 9, verso 31. Tenga su Biblia activa. Hechos 9:31. Todos estos textos que vamos a estar mirando, hermano, los vamos a enfocar en nuestra iglesia o nuestra congregación local. Aquí donde Dios nos ha puesto para crecer. ¿Ya lo tenemos? 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay cosas que yo he enseñado en esta congregación y le he dicho, hermano, hermana, que como lectores necesitamos analizar a la hora de leer la Biblia cuando hay cosas que aplican para Dios y cuando hay cosas que aplican para nosotros. Dice el texto, hermano, entonces las iglesias tenían paz. Ese es el resultado, hermano, de sobrellevarnos, de entendernos y, ¿por qué no?, de soportarnos en ocasiones unos a otros, de conservar el vínculo de la paz. Y por esa razón, por esa causa, dice la Escritura, que eran acrecentadas. ¿Sí está conmigo? ¿Sí lo leyó ahí? Y no solamente eran acrecentadas, pero eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos ir analizando, hermano, hacia dónde Dios nos está llevando. Queremos ser fortalecidos, queremos ser consolados por el Espíritu Santo. Tenemos que darle un regresar a la enseñanza, hermano, y enfocarnos en el punto de la paz. Dice la Escritura, seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos, hermanos, como iglesia, vivir en paz unos con otros. La edificación es un proceso continuo, no se da de la noche a la mañana, en el que toda la iglesia debe estar involucrada. Y se lo voy a decir así como pastor, yo creo que debemos de quitar de nuestro lenguaje, si ya en el 2022 no se pudo, pero sí en el 2023, quitar la queja, quitar estar, hermanos, quejándonos, y es que esto, y es que aquello. Tenemos que, hermano, cambiar nuestro lenguaje y entender que la edificación es un proceso gradual. Es progresivo, de poco a mucho, en la medida que cada uno de nosotros nos comprometamos con la edificación. ¿Cuántos dicen amén? Este es trabajo de todo. Vamos a mirar a través de la Escritura que el Señor edificó la iglesia. Denle un poquito para atrás, Mateo capítulo 16. Vamos a leer el verso 18. Si nadie me dice amén, yo lo leo, Mateo 16, 18. Amén. Y tú también, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Punto número 1, Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré, no la iglesia de fulano de tal,
Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de él mismo. Entonces, hermano, quien está interesado en la edificación es Jesús. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Ahora, no solamente él dijo que, hermano, sobre esa roca iba a edificar su iglesia, sino que él espera que esa iglesia siga siendo edificada hasta el día de hoy. Hace ya más de 2000 años Jesús subió al Calvario, hermano, y el anhelo, el pensamiento, el deseo de él es que su iglesia siga siendo edificada. La pregunta es, ¿tendrá él que bajar otra vez para atrás y edificarla? ¿O ese trabajo nos lo dejó a nosotros? Vea cómo dice Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro dice, vosotros también como piedras vivas. Entonces el trabajo, hermano, Dios lo depositó en cada uno de nosotros. Y como le decía al principio, aunque la iglesia del Señor es universal, Dios nos puso en una congregación y es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano, como piedras vivas, que esta iglesia siga siendo edificada. ¿Cuántos dicen amén? Quiero, hermanos, compartir rápidamente algunas características que tenemos que tener presentes para que usted y yo podamos seguir edificando la iglesia. La pregunta es, bueno, yo como oveja, yo como congregante, ¿qué tengo que hacer para que la iglesia, la cual son mis hermanos, sea edificada? Ya lo vamos a ver. Punto número 1. Asista fielmente a las reuniones. Ay, ay, ay. Vuelvo y lo repito. ¿Cómo yo voy a contribuir o cómo yo voy a poner mi granito de arena como piedra viva para la edificación de la iglesia? Estando, asistiendo fielmente a todas las reuniones. No es opcional, no es decir este sí, este no, este otro no. No, a todas las reuniones. Dice el libro de Eclesiastés, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si tienes tiempo, si tienes fuerza, si tienes la manera, asiste, congrégate. Amén. Amén. Desactíveme porque quedo así escuchando. Bien. Asistir a la iglesia, asistir a las reuniones fielmente, hermano, es una de las mejores formas de ayudar a la edificación de la iglesia. ¿Sabe usted, hermano, que su asistencia a las reuniones, llámese servicio, llámese grupo de amistad, llámese reuniones de liderazgo, según, hermano, corresponda, ¿sabe usted que su asistencia ayuda para la edificación? Ya le voy a explicar y le voy a dar Biblia. Vea conmigo, vamos a mirar el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 24. Hebreos 10, 24 y 25, vamos a leerlo. Si alguien quiere leerlo, encuentra, nomás dígame amén. Si no, lo leo yo. Hebreos 10, 24, la escritura dice, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? ¿Para criticarnos? ¿Para desalentarnos? ¿Para meternos zancadilla? No, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermano?
el día del Señor está por aparecer. Está por acercarse. Y como iglesia, usted y yo podemos contribuir a la edificación, hermano, exhortándonos, hermano, no regañándonos, sino exhortándonos en amor a seguir congregándonos. ¿Usted cree, hermano? Dice el libro de Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Usted cree que estaremos buscando primeramente el reino de Dios si dejamos de asistir por cualquier cosa a la iglesia? Entonces, hay mucha Biblia, hermano, que la hemos almacenado aquí y la recitamos de memoria. Pero usted cree, hermano, que por cualquier cosa yo dejo de congregarme, ¿estaré buscando realmente primeramente el reino de Dios? ¿Usted cree? Yo creo que no, ¿ah? La inasistencia provoca que la persona se desanime. Basta, hermano, con faltar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y se hace costumbre. Y no solamente se hace costumbre, pero en la persona que empieza, hermano, a ausentarse, experimenta lo que se le conoce como el desánimo y el desaliento. Y para justificar su ausencia, hermano, empieza a buscar culpables. ¿Sí o no? Entonces, hermano, provoca que la persona que se ausenta se desanime. Las reuniones, hermano, que nosotros tenemos como la de este día es con el propósito de ser edificados. Por eso cantamos, hermano, para que la presencia de Dios descienda, nos toque, nos ayude, nos fortalezca, nos renueve las fuerzas y podamos seguir caminando. Por eso hacemos el esfuerzo de estar aquí para mirarnos, hermano, extendernos la mano y saber que estamos en el mismo camino. Todas las reuniones tienen el propósito de ser edificación. Abra su Biblia, Colosenses capítulo 3, verso 16. Alguien más busque 1 Corintios 14, 26. Colosenses 3, 16 y 1 Corintios 14, 26. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El propósito por el cual nos reunimos, sea en iglesia, sea en casa, hermano, es para que Dios traiga edificación a nuestras vidas. Y si vamos a cantar himnos espirituales, hermano. Si vamos a estudiar la Biblia, es para que la sabiduría y el conocimiento de Dios esté presente en cada uno de los que estamos aquí. ¿Quién encontró 1 Corintios 14:26? A ver si nos ayuda. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hacen una pregunta. ¿Qué hay cuando reunís? ¿Qué hay? ¿Qué hay, hermano? Cuando nos juntamos, ¿qué hay? ¿Quejas? No. Debe haber himnos, lenguas, y que todo lo que hagamos, hermano, sea para la edificación. Necesitamos en estos tiempos de oportunidad que Dios nos está dando, hermano, mirar la edificación de nuestra iglesia local. Ahora, si usted y yo, hermano, tomáramos más en cuenta cómo nuestra inasistencia pone tropiezo a otros, trataríamos de asistir siempre a la casa de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que el ausentarnos es causa de tropiezo para alguien más? A veces creemos, no, si no voy no pasa nada.
Si no asisto, no pasa nada. Sí, pasa mucho. Hay un pensamiento que siempre lo traigo presente, que dice nuestro pastor: tu presencia dice mucho, pero tu ausencia también dice mucho. Si estás aquí sin decir nada, el mensaje que envías es que te interesa estar aquí. Y si no estás aquí, el mensaje que envías, hermano, es que no te interesa estar aquí. Y eso puede generar un tropiezo en alguien más. Vea cómo dice ahí mismo, primera, hermanos, de Corintios. Vamos a leer el capítulo 10, verso 32. Lo voy a leer. Primera de Corintios 10, 32 y 33. Fíjense lo que el apóstol escribió: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Yo le pregunto, si traemos ese acontecimiento del apóstol al 2023, el 2022, que ya está a punto de irse, el apóstol quizás cansado, desanimado, sin ganas, pero él asistía ahí con los hermanos, con judíos, con los gentiles. ¿Para qué, hermano? Para que con su presencia otros también pudieran ser salvos. La presencia del apóstol Pablo en las reuniones generaba ánimo, pero la ausencia generaba desánimo. Entonces, ¿qué tan importante, hermano, es asistir fielmente a las reuniones? Fundamental. Número 2, hermano. Para poder contribuir con la edificación de la iglesia local, debemos de buscar y compartir con otros el conocimiento de la Escritura. Hay una alabanza que me ha golpeado estos últimos días, hermano, y es que en ocasiones como iglesia nos cerramos dentro de las cuatro paredes cuando la necesidad está allá afuera. El drogadicto, la prostituta, el adúltero, hermano, el alcohólico anda allá afuera, hermano, y nosotros todo el conocimiento, toda la sabiduría que Dios nos ha dado, mire, la tenemos bien almacenada dentro de cada uno de nosotros. Y dijo uno de los predicadores en el día de convención, dijo: la iglesia necesita oler alcohol. Yo cuando lo escuché yo dije: ah, caray, ¿qué le pasó al predicador? No, es que el problema hoy en día es que la iglesia no se quiere acercar al alcohólico. No soporta estar, hermano, percibiendo el olor de la cerveza. Yo tenía un tío que ya, hermanos, ya falleció, y siempre que yo iba para la colonia me buscaba y quería que le hablara de Dios. Y aquí, mire, literalmente, usted conoce a los borrachos, ¿para qué va a decir que no? Literalmente aquí, mire, casi me daba un beso aquí. Y olía todo lo que había consumido. Pero la iglesia, hermano, en ocasiones le sacamos la vuelta a eso. Y nos llenamos de conocimiento, hermano, sin compartirlo con alguien más. El conocimiento de la palabra de Dios es una de las cosas más fundamentales para la edificación de la iglesia local. De tal manera, hermano, que si alguien nos visita como iglesia, la cual la conformamos todos, tenemos que acercarnos a donde la persona venga como venga. Y está comprobado, hermano, que nos movemos más fácil a atender al que viene de corbata y saco. Siéntese aquí, ¿qué necesita? Un vasito de agua, ahorita se lo hacemos. Se la conseguimos. Y si no hay, me arranco el Oxxo, pero se la traigo. Y si llega el borracho, a los sugieres, ahí aguántenlo atrás. No se mueva ahí. Entonces la iglesia, hermano, tiene que quitar todo eso de su mente y dejar de hacer excepción de personas. Vea, hermano, primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el verso 2. Dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La iglesia necesita, hermano, recibir palabra
y dar palabra. Pero en ocasiones no podemos dar palabra porque no deseamos la palabra. Y el apóstol Pedro nos dice que debemos desearla. Hechos capítulo 20, verso 32. Hoy es día que se despegan las hojas de la Biblia. Hechos capítulo 20. Vamos a leer el verso 32. Amén. Si ya lo tiene, adelante, hermano. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Amén. ¿Qué poder tiene la palabra? Hermano, para sobreedificar nuestras vidas. Seguir creciendo en el conocimiento de la misma. El propósito del conocimiento es aprender cómo llegar a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, cuando usted y yo, hermanos, deseamos la palabra, aprendemos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo me acerco a esta hermosa palabra y empiezo a escudriñarla, empiezo a leerla, hermano, es como aquel que se acerca delante del espejo y dice, como que no ando peinado bien, como que aquí traía una mancha y no me había dado cuenta. La Biblia nos ayuda a que nuestra vida, hermano, sea limpia delante de Dios. Y una vez limpio, podamos nosotros ayudar a otros para que vengan también a la limpieza. Y de esa manera también vamos a estar edificando la iglesia local. Así que, hermanos, debemos de aprovechar todas las vías por las cuales el conocimiento puede venir a nuestra vida. Llámese asistencia a los servicios, reuniones MIT, grupos de amistad, etcétera, grupos de fraternidad. Todas las reuniones, hermano, debemos de aprovecharlas. Debemos de aprovecharlas. Yo creo que, hermano, debemos de hacer un análisis, un examen personal, hermano, y decir, bueno, ¿cómo estuvo mi desarrollo? ¿Cómo estuvo mi compromiso? ¿Cómo estuvo mi crecimiento en este 2022? ¿Fue el que yo hubiese querido? ¿Fue el que Dios esperaba de mí? Ahora, ¿qué puedo hacer para mejorar mi caminar en Cristo? ¿Qué podemos hacer? Tercer característica, todo lo que hagamos debe ser motivado por el amor a Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, desde dar raite, desde limpiar la iglesia, desde recibir a los hermanos, desde cantar, desde tocar, desde participar, desde levantar nuestras manos, desde cantar ahí donde está usted, todo lo que hagamos, nuestra motivación debe ser el amor de Dios. ¿Por qué tú cantas a Dios? Porque un día estaba en tinieblas y Él me trajo a la luz. ¿Por qué tú adoras a Dios? Porque antes no lo conocía y ahora lo conozco. ¿Por qué tocas a Dios? Porque antes mis manos las usaba como un instrumento del mal, pero ahora las he ofrecido para el servicio de Dios. ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuál es tu motivación? El amor de Dios, hermano, debe de estar edificando la iglesia local. Y como se lo dije al principio, esto no es responsabilidad de una sola persona, es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Si quiere no lo diga, pero en su mente diga, es responsabilidad mía. Es responsabilidad mía. De que esta iglesia, de que estos mis hermanos aquí presentes y los que están en transmisión y los que no pudieron asistir, hermano, sean edificados. Necesitamos dejar la queja y aportar para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos de hacerlo todo, hermano, porque es mandamiento por Jesús y Él es el distintivo de los discípulos ante el mundo. Lamentablemente, hermano, la Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y la maldad, cuando habla el libro de Mateo, hermanos, no se refiere a la maldad del mundo, porque desde allá del Génesis ya estaba la maldad, ya andaba la serpiente por allá causando estragos.
por haberse multiplicado la maldad dentro de las iglesias, el amor de muchos congregantes se iba a enfriar. Pero ¿sabe usted, hermano, que a pesar de que se multiplique la maldad dentro de la iglesia, Dios espera a hombres y mujeres apercibidos que digan, bueno, si aquel hizo lo incorrecto, yo voy a hacer lo correcto. Si aquel gritó, yo le bajo. Si aquel no aporta, yo aporto. Si aquel no le interesa, a mí sí me interesa. Si aquel no asiste, yo asisto. Si aquel no se esfuerza, yo me esfuerzo. ¿Por qué? Porque soy la iglesia. Porque soy la iglesia. Nuestra motivación debe ser el amor de Dios. Debemos de buscar y promover la unidad. Se nos decía hace unos días. La unidad, hermano, no va a venir por obra del Espíritu Santo. La unidad la tenemos que provocar. Y eso está comprobado no solamente en la iglesia. Usted lo puede comprobar en su casa, hermano, en su trabajo. Si uno no provoca la unidad, no va a haber unidad, va a haber distanciamiento. Y algo que Dios espera de usted y de mí para edificar la iglesia local, hermano, es que provoquemos y promovamos la unidad. Debemos de tener actitudes básicas para tener unidad entre nosotros. ¿Qué tipo de actitudes? Humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia unos a otros, que seamos portadores del amor y de la paz de Dios. Vean cómo dice Efesios capítulo 4. Aguante, hermano, aguante, no se me duerme. Efesios capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 1. Dice el apóstol: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, hay que estar disponibles en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya. Entonces dice el apóstol que debemos estar solícitos, prestos, provocar esa unidad. La iglesia, hermano, en Jerusalén está el registro bíblico que así vivía. Y he escuchado mucha gente hablar de esto, eran otros tiempos. Cristo no ha cambiado, Él es el mismo. Él es el mismo. Hechos 2:42. Dice la Escritura, voy a leer hasta el 46. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Usted cree que no había problemas? Una vez me dijo mi hermano Saúl, tratar con personas y con dinero son problemas, ¿sí o no, Saúl? ¿Usted cree que no había problemas en aquellos tiempos? Yo creo que había muchos. Y a veces me pongo a pensar cuando Moisés los saca de Egipto y van por el desierto. Le digo a Lidia, ¿crees que no había un problemón? Tanta gente por el desierto. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así es como vivía la iglesia en el principio por aquellos lugares de Jerusalén. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia local? Practicar la visitación, tener estudios en las casas, comer juntos,
compartir actividades recreativas, entre otras cosas más. Provocar la unidad. Es que nadie me ha invitado, usted invite. Es que nadie me ha hablado, usted hable. Lo que uno da, eso recibe, lo que uno siembra, eso cosecha. Y mire, somos un pueblo, una congregación, hay que sembrar e invertir en nuestra congregación. ¿Usted no quisiera que este pueblo sea edificado? Amén. Entonces, ¿podemos hacer cosas a favor de la edificación? Claro que sí, claro que sí. Necesitamos, hermanos, hablar positivamente y necesitamos orar por la edificación. En sus oraciones, hermano, debe estar presente esta necesidad. Dios trae edificación a la iglesia. Bien, necesitamos usar un lenguaje diferente. Trae edificación a mi iglesia, a mi congregación, a mi pueblo. Trae unidad, Señor. ¿Qué nos hace falta? Mi presencia en los servicios, me esfuerzo y aquí estoy. Recibir palabra y compartirla, me esfuerzo, la recibo y la comparto. Buscar la unidad, la voy a provocar, Señor. ¿Qué necesitamos para edificar? Ser edificados, hablar positivamente. Aunque tenga motivos para hablar, hablaré positivamente. Mire, en cuanto a ese punto, nuestras palabras, hermano, nuestro hablar debe ser usado para edificación. No para hablar mentiras, ni para hablar malas palabras, ni para causar pleitos. Debemos evitar murmuraciones, debemos de evitar chismes. Mire, aunque usted vea o sepa de algunas fallas en la iglesia, en los hermanos, proponga soluciones, traiga edificación a su iglesia local. Quitemos de nuestro lenguaje, porque a veces decimos, ¿y el hermano? No, y el hermano, estamos orando por mi hermano. Y mi hermana, estamos orando por mi hermana. ¿Ya le hablaron? Ya le hablamos. ¿La visitamos? Fue el hermano, fue la hermana, los jóvenes. Entonces necesitamos activarnos todos para poder traer edificación a nuestra iglesia. Y debemos estar orando por ella. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos como iglesia. No solamente, hermano, echar fuera a Satanás, reprenderlo, que limpie Dios los aires, no solamente que Dios alcance al perdido, pero los que estamos dentro de la congregación, que Dios traiga unidad. Y mire, cada uno de nosotros sabe y conoce su temperamento, conoce su carácter. Yo he tenido que ir en oración y decirle, Dios, ayúdame, porque a veces reacciono incorrectamente en la casa con Lidia, con Jonathan. Ayúdame, Señor. Dice la Biblia que debemos de llevar cautiva, hermano, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto no me está ayudando, esto me está afectando. Lo traigo delante de Dios y le pido, ayúdame, Señor, porque soy tu iglesia y quiero que la iglesia sea edificada. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios trate con nuestras vidas. Debemos de orar cada día para que la iglesia pueda ser edificada, que más perdidos puedan ser salvos, que la palabra pueda correr libremente, para que Dios traiga a todos conocimiento pleno de su voluntad. ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano? Bienaventurado el varón que cuando su Señor viniere, lo hallara haciendo así, sirviendo a Dios, haciendo su parte. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, a cada uno le va a pagar y le dará su recompensa. Todos, hermano, todos estamos trabajando para Dios. Todos estamos trabajando para el Señor. Necesitamos pedirle a Dios, hermano, que Él traiga conocimiento pleno de su voluntad. Que Dios traiga crecimiento tanto espiritual como numérico. Debemos de orar por la fidelidad de los hermanos. Yo creo que todos los pastores sufren en silencio
Y ahora que me ha tocado ser pastor junto con mi familia, hemos experimentado eso. Y más los jueves, hermano. Y más los jueves. Y uno se para a veces ahí a la entradita, allá afuera donde está hermano Jorge, hermana Cintia. Y uno mira para adentro, y ya estamos como el ventilador, mira para adentro, y mira para afuera, y mira para adentro, y mira para afuera. Y no llegó el hermano, no llegó la hermana. Otro jueves y no están aquí. Porque el deseo, hermano, es que podamos esforzarnos y estar en la casa de Dios. Por eso le decía, el libro de Eclesiastés dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Hazlo. Sé que en ocasiones, hermano, la enfermedad, sé que en ocasiones la economía, sé que en ocasiones algunas otras cosas no nos van a permitir estar aquí, pero si está en tu mano y tiene la fuerza, hágalo, hermano. Dice el libro de Eclesiastés, porque al Seol a donde vas, ahí ya no va a haber más trabajo. Un día nos vamos a ir de este mundo, y por más, hermano, que querramos clamar y decir, un servicio aunque sea el jueves, se acabó el tiempo. No más servicios. No más servicios. Conclusión. Y aquí es donde todos se alegran, ¿no? Les gusta esa frase, conclusión. La iglesia local será lo que nosotros querramos de ella. Por eso al principio les decía, ¿cuántos aman su congregación? ¿Cuántos aman su iglesia? Dejemos de estar comparando ministerios, dejemos de estar comparando congregaciones. Hermano, la iglesia local, esta congregación de Vida Nueva, será lo que nosotros querramos de ella. Queremos, hermano, más pueblo alabando a Dios, provoquemos la alabanza a Dios. Queremos unidad, provoquemos la unidad. Queremos crecimiento, provoquemos el crecimiento. Queremos asistencia, exhortémonos unos a otros, hermanos, a estar aquí. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a nosotros, a todos los que estamos aquí, la responsabilidad de edificar su iglesia. Esforcémonos en hacer estas cosas para que la edificación de la iglesia se haga presente pronto y en nuestros días.